Bueno, saludos para todos los que estamos aquí, para los que estamos online también. Y nos encontramos en la porción 111. Y esta porción es muy interesante, muy importante. Y queremos ver hoy un tema que, que está dentro de ella y que hoy en día por muchas personas no se le da el valor requerido a lo que Dios precisamente nos enseña en esa palabra, lo que Dios precisamente nos demanda. Muchas personas no le dan ese valor y le vamos a ir diciendo por qué sucede esto. Uno de los textos áureos está en Deuteronomio 4. Vamos a leer el 1 y el 2 y después vamos a pasar directamente al versículo 44, donde vamos a ir estudiando, tratando de identificar estos aspectos que nos dice ahí. Dice: ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos para que viváis y seáis multiplicados y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Elohim de vuestros padres, os da. Es decir, aquí el Señor le está dando, como dice aquí clarito, estatutos y decretos, ¿verdad? Formas de cómo vivir, formas por la cual el pueblo de Dios tenía que guiarse, tenía que regirse. Dice: nada añadiréis, muy importante, a las palabras que yo os mando, ni de ellas quitaréis, para que guardéis los mandamientos que el Señor, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vamos directo al versículo 44 de ahí mismo. Y el versículo 44 nos va a decir: esta es la ley que Moisés expuso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios, estatutos y decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. Y vemos que aquí hay tres cosas dentro de esa ley. Vemos que hay testimonio, estatutos y decretos que conforman esa ley. ¿Qué función tiene cada uno de ellos dentro de la ley de Israel, dentro de la ley, y qué función tiene en lo personal también? Es decir, esta ley va a definir el pueblo como pueblo de Dios, pero va a definir también individualmente cada miembro de ese pueblo de Dios. Y va a tratar directamente con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra forma de ser, que al final es de la forma que nos vamos a comportar en la vida. ¿Por qué Dios nos da esta ley? Porque nos da la forma, la guía, la instrucción de cómo debemos caminar, de cómo debemos comportarnos. En este caso tenemos tres aspectos que tienen que ver los testimonios, que son los edot, que los testimonios, tenemos los estatutos, que son los hukim, y tenemos los decretos, que son los mishpatim. Vamos a ver eso después, qué cosa es cada uno de ellos. Para entender esto y para ver, como decíamos de un principio, que hay personas que no ven esto, es decir, ven esto como ya que es pasado, como que está en el Antiguo Testamento, esto no es importante, ya Jesús abolió la ley, ahora tiene dos mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos, lo importante de estos dos mandamientos es que vamos a ver al final que estos dos mandamientos van a resumir estos testimonios, estatutos y decretos que el Señor nos encierra. Y cada uno de estos tiene un efecto en el espíritu, como habíamos dicho, individual de cada persona. Entonces, vamos a ver a modo actual. Vamos a decir, bueno, esa ley se dio en el Antiguo Testamento, el Señor la dio, pero vamos a ver cómo hoy en día se rigen las naciones. Es decir, las naciones se rigen
por pocas leyes o tiene muchas leyes que los va a definir a ellos? Dentro de eso vemos naciones que se definen de una forma, vamos a decir, los capitalistas, vamos a decir los comunistas, y varias definiciones que hay por ahí. Entonces, vamos a ver, a definir un poquito cómo está constituida esa ley, pero en lo civil, en lo que los hombres son capaces de hacer. Vimos la primera, que era la que Dios le había mandado al pueblo de Israel, que está dividida en tres aspectos, ¿verdad? En tres aspectos. Bueno, en la ley específica donde vivimos ahora, de los Estados Unidos, hay tres aspectos también que van a dividir esa ley. Uno es la Constitución, otros son los estatutos o leyes estructurales, que van a estructurar lo que es la ley, y otros son las leyes civiles. Y vamos a ver, porque tiene mucho hincapié con lo que vamos a ver nosotros con la ley. Vamos a hacer una comparación con la ley que Dios le dio a Moisés y que era una forma de vida, una forma de regirse, una forma en la que tú no puedes quitar, porque si la quitas, quitas una cosa que se quita también cuando tú eliminas una de estas tres leyes en las naciones, que es la identidad de la nación. Por ejemplo, la Constitución, que fue la primera que vimos con respecto a las naciones, ¿no? En este lugar donde estamos, en los Estados Unidos. Te da la identidad de la nación, la Constitución es el documento fundamental que declara identidad de la nación, sus valores y principios, los derechos fundamentales que van a tener, el free speech, los límites de poder. La Constitución va a delimitar cuáles son los límites de poder y su propósito en la sociedad. Entonces, esta Constitución define lo que es este país en que vivimos. Los Estados Unidos es muy, muy bueno porque tiene una Constitución bien fundamentada. Nadie la puede quitar porque nadie puede abolir la Constitución, porque entonces se pierde la identidad de esta nación. Ahora, cuando vemos en los primeros edot, que es también los testimonios que vimos en la ley de Moisés, esto también busca el Señor con su pueblo. Le da la identidad. Que, por ejemplo, ¿cuáles leyes que están en la ley conforman los edot que lo definen? Bueno, está el cumplir el hacer el Shabbat cada 7 días, el día de reposo. Están las fiestas, están la construcción del tabernáculo, ¿sí? Cosas que le va dando identidad al pueblo de Israel, cosas que no tenían los demás pueblos. Es decir, ninguno de los otros pueblos tenía eso, ¿verdad? Ahora bien, tenemos eso. Así que esas leyes le dan identidad al pueblo de Israel. Vamos a la segunda parte, que son los estatutos o las leyes estructurales, en este caso los hukim. Hay algunos hukim dentro de la ley que Dios da que quizás nosotros no entendemos, pero que tenemos que cumplir. Es decir, ahí se va a cumplir una cosa que es la voluntad tuya. Aunque yo no entienda eso que el Señor me dice, no lo logro entender porque mis capacidades quizás en el momento no me dan para yo entender esta ley, el por qué el Señor me lo dice, yo lo voy a hacer porque el Señor me dice a mí que lo haga. Está dentro de la ley, ¿verdad? Forma parte de los estatutos. Dice, ahora bien, eso es en el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las leyes estructurales o definición que hay en una sociedad normal? Dice, son mandamientos permanentes que organizan. ¿Ves? Eso es en eso. La forma de gobierno, la separación de poderes, ¿sí? Que constituye una cosa importante aquí en este país, no se puede violar, ¿verdad? El funcionamiento del Estado, las reglas obligatorias que no se pueden romper.
son leyes obligatorias que aunque no siempre se entiendan, hay que cumplirlas. Es decir, quizás yo no entienda que por qué yo tengo que en la ley, yo no entienda quizás por qué esa separación de poderes que hay y si el presidente dice una cosa y por qué la Cámara siempre está diciendo lo contrario y siempre, pero forma parte de que tú no dejes que esa persona tome una decisión suya propia, sino que tenga gente que van a aguantar un poco esa decisión. A veces para bien, a veces para mal, no siempre es lo ideal. Pero a lo que me refiero es que son leyes que están ahí, querramos nosotros o no querramos, entendamos o no entendamos. Esto también con el equivalente a los hukim que estábamos hablando, son los mandamientos divinos que se definen, que obedecen a la fidelidad, aunque no tengamos explicación lógica. Muchas veces no entendamos lo que va a suceder o que el Señor simplemente lo tiene ahí y que va a ser una cosa que viene después. Si la vas a entender después o el Señor la va a cumplir después. Es decir, que está ahí. La otra parte de la ley que conforma, que son las leyes civiles. En este caso, en la ley, en la tercera parte que vimos de la ley de Moisés, son los mishpatim, que son las leyes civiles. ¿Qué cosas son las leyes civiles? Bueno, aquí lo dice en la de comunidad, en la de comunidad normal. Dice, regulan la convivencia diaria, el derecho a la propiedad, el comercio, la justicia, castigo y regulaciones sociales y penales. Son leyes racionales que rigen la conducta básica. Es decir, vemos que aquí en los Estados Unidos hay tres leyes. Hay tres formas de distribuir las leyes. Unas te dan la identidad, otras te dan, son leyes que tienes que cumplir, aunque no las entiendas. Y la tercera es las leyes que tienes que hacer como tú, como habitante de esta sociedad. Ahora, interesantemente, las leyes que le dio Moisés, que le dio el Señor a Moisés para que le diera a su pueblo, fue mucho antes de estas leyes, ¿verdad? Porque gran parte de la sociedad se divide, es decir, utilizó ese patrón, vamos a decir, de ley para llevar su fundamento en sus leyes estatales, en sus leyes como nación. Ahora bien, si nosotros tenemos o vivimos, ya que tenemos la suerte de vivir aquí en los Estados Unidos y existen esas leyes que nos ayudan y que además tenemos que cumplirlas. Si no cumples una ley, puedes o pagar dinero, todo es dinero, o te pueden hacer una demanda o puedes ir en caso hasta la cárcel. Si nosotros como nación tenemos que cumplir eso, pero encima de que somos es decir, tenemos la ciudadanía norteamericana, decimos que somos estadounidenses, tenemos que cumplir la ley, es uno de los aspectos que tenemos que cumplir. Pero a la vez decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero inconscientemente nos viene a la idea de que ya vivimos por gracia, ya no vivimos por ley. ¿De qué forma tú organizas? ¿De qué forma tú te organizas si tú eliminas esa ley? Que ya vemos que son tres aspectos: los edot, los estatutos y los mishpatim, que son que la misma Biblia te enseña a ti. Esta ley te da definición como pueblo de Dios. Esta parte de la ley te dice a ti lo que tienes que hacer, las leyes que el Señor le daba a los sacerdotes, cómo hacerlo, la construcción del templo, la construcción del tabernáculo. Hazlo así, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Y por otra parte, los mishpatim, que es como tú debes comportarte. Perfecto.
Entonces, tenemos identidad, tenemos la obediencia a Dios a cumplir la ley y tenemos la obediencia a cumplir las leyes a favor de los que viven con nosotros, con el prójimo. Ahí no estamos haciendo las dos leyes que el Señor nos dio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, asumiendo esa identidad, sometiendo mi voluntad ante la ley de Él, entienda o no entienda. ¿Y acaso no estamos amando al prójimo cuando hacemos todas las leyes, cumplimos todas las leyes que tienen que ver con nuestro prójimo, con las leyes civiles? Entonces, si vivimos en una comunidad, en cualquier lugar que vivamos, ya sea aquí en los Estados Unidos o ya sea en un país tristemente comunista, como ya conocemos, como muchos venimos por ahí, tenemos que regirnos bajo la ley, y si no nos regimos bajo la ley que ellos instituyen, tenemos consecuencias. ¿Por qué entonces vamos a apartarnos? ¿Y por qué entonces tenemos que de una manera sutil quitar esa ley que Dios nos ha dado y sin darnos cuenta, las naciones se han guiado por este patrón de tres para poder vamos a decir que controlar, para poder tener una ley, para poder tener un parámetro a seguir, a vivir? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo cristianos, queramos olvidar esa ley que un día nos dio Moisés a través del mismo? No la dio Moisés, pero la ley no la inventó Moisés. La ley no la inventó Moisés, la ley se la dio Dios mismo. Y si decimos que Jesús es Dios, quien le dio la ley a Moisés fue Dios. Por tanto, Jesús vino y cumplió la ley a tope. ¿Para qué la cumplió? Para que ya tú la elimines y vivas sin ley, para que ya tú entonces no tengas ley que te dé identidad, para entonces no tengas ley que tú tengas que cumplir, para entonces no tengas ley para cumplirla con los que te rodean. Es un error garrafal pensar eso. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley que le dio Moisés al pueblo de él. Lógicamente, el Señor hizo actualizaciones. Él las hizo precisamente porque algunas de esas leyes Huquín que el pueblo de Israel cumplía sin saber qué iba a suceder después, el Señor lo cumple. Pero en ningún momento está diciendo, ustedes son una nación santa, ustedes son unos sin ley, ahora son unos sin ley. Es decir, no nos dio esa ley desde un principio para que ahora digamos, vivimos por gracia, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana, porque no tengo ley. Cuando tú mismo vives, tú mismo que dices eso, vives en un país que tiene que regirte por la ley. Si te llevas la luz de un semáforo, vas a tener que pagar una multa por eso, o puedes provocar un accidente, o puedes matar a alguien. Entonces las leyes están por algo. Entonces, qué hermoso sería que el pueblo de Dios reconociera que la ley de Dios lo primero que te da es identidad como pueblo, cuando yo asumo esa ley que me la da mi Dios y yo la voy a hacer, me da identidad. Yo soy tu pueblo. Por eso yo hago lo que tú dices. Y con respecto a eso de que el Señor cumplió la ley, el Señor es el abogado precisamente que nos ayudó cuando esa ley nos iba a condenar y cuando esa ley, producto de una transgresión de nosotros de la ley, el Señor a través de él dijo, yo pagué por él, yo pagué por ti. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ser fiel a ese abogado que pagó por nosotros
ante la transgresión que nosotros cometimos en esa ley que Él mismo puso, que ahí está la gracia y lo hermoso de nuestro Dios, que si Él no pudiste cumplir esa ley, porque no pudiste, a través de Él tú estás limpio y a través de Él pudiste cumplir esa ley. Esa ley va a dejar de ser para ti entonces una cosa que te vamos a decir que te inculpa, sino que esa ley entonces va a ser para ti de bendición, va a ser de amor, porque ya sabes y la vas a cumplir con amor, porque tuviste un abogado, el cual es Dios mismo, el que te dijo, yo morí por ti, yo di mi vida por ti, yo pagué por tus pecados, y ahora esa ley va a ser de instrucción. Pero en ningún momento estamos diciendo de quitar esa ley que nos va a quitar nuestra identidad, las fiestas que Dios puso. Las fiestas que Dios puso para hacerlas entran dentro de la ley. ¿Ves? Forman parte de los Edot y también de los Juquín. ¿Por qué? Porque te van diciendo, Dios te va diciendo por ahí y te va dando esa identidad y tú vas viviendo y siendo fiel a las leyes que Dios ha puesto. Entonces, la iglesia de hoy debe recuperar todas esas cosas hermosas que Dios nos dio en un principio. Nada en la Biblia es obsoleto. Nada en la Biblia es obsoleto, porque Dios no es obsoleto. Y si Dios es el primero y el último, nada es obsoleto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender, entender, no vivir sin la instrucción de la ley, no dejar de estudiarla, saber qué cosas, qué cambios hizo el Señor y qué cambios no ha hecho. Y utilizar esa instrucción que nos da esa ley para cada día ser mejores. Porque yo no tengo nada aparte de esa ley que me diga a mí que no robe, que no hable más del prójimo, que no mire a la mujer del prójimo. ¿Cuántas cosas no nos enseña que nos hacen a nosotros esa identidad? ¿Cómo nosotros podemos vivir la vida que Dios nos da si no tenemos esa instrucción, si no tenemos esa guía? Entonces, mi invitación hacia todos los cristianos es que podamos hacer carne esa instrucción, esa ley que el Señor nos da, hacerla en nuestros corazones y vamos a ver lo maravilloso y bueno que es formar parte del pueblo de Dios. Dios les bendiga.